Muy bien, creo que no podemos de ninguna manera pasar por alto las cosas que vienen ocurriendo y sucediendo que mantienen al país en vilo, ¿no? En suspenso por los resultados finales de las elecciones. Somos ciudadanos del país, pertenecemos a este país en el cual el Señor nos dio la oportunidad de nacer, la bendición de nacer. Y no podemos ser ajenos de ninguna manera a lo que viene sucediendo en el país. Nuestra responsabilidad como iglesia, como creyentes, es orar por la paz. Es orar por la paz y contribuir con la paz, ¿no? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y ese es un distintivo que tiene que ser muy claro y muy evidente entre nosotros los creyentes, ¿no? Y vamos a orar por el país, vamos a poner delante del Señor, a presentar delante de Dios nuestro esos temores, ¿no? Que a todos de alguna manera nos tienen también en una situación difícil, ¿no? Complicada, compleja, ¿no? Pero en medio de eso no debemos perder la fe y no debemos desviar la mirada ni a derecha ni a izquierda, ¿no? Sino mantenerla puesta en Jesús, como la palabra del Señor nos exhorta a hacerlo. Oremos, oremos. Ahí donde están, le invito a inclinar el rostro. No sé cuáles son sus temores, el Señor los conoce bien. La situación se torna más compleja, no solamente es la pandemia, el COVID, sino que a eso se suma la inestabilidad política, ¿no? Y la tranquilidad del país. Pongamos esto delante del Señor. Bendito Dios y Padre nuestro, tú conoces nuestros corazones, conoces aquello que nos carga, que nos preocupa, que nos inquieta. No eres ajeno, Señor, a nuestras tristezas, a nuestros temores, a nuestras dudas. Te pedimos, Señor, que en medio de nuestra pobre fe, tú nos asistas. Y te pedimos, Señor, como hicieron tus seguidores, tus discípulos, ayuda a nuestra incredulidad, Señor, a poner y a mantener la mirada puesta en ti. Que en medio, Señor, de las olas que se levantan alrededor nuestro, podamos esperar en ti. Oramos, Padre bendito, para que traigas paz a las familias, a los jóvenes, que en ese momento se encuentran tal vez buscando, queriendo desesperadamente tomar decisiones. Oramos, Señor, que nos des tu paz y que tú seas dirigiendo nuestros pasos, los pasos de tu iglesia, los pasos de los creyentes, Señor. Ayúdanos a tomar en consideración tu consejo, ayúdanos a tomar en consideración tu voz. Y Padre, oramos que en medio de todo esto nos permitas ver tu gloria en nuestras vidas, fortaleciéndonos, Señor, levantándonos, Padre, y ayudándonos a madurar en nuestra confianza y nuestra dependencia de ti. Bendice a mis hermanos, Señor, aquellos que se encuentran delicados de salud, para que tú les visites de manera especial. Les asistas y asistas a aquellos que están alrededor, tal vez padeciendo juntamente con ellos la enfermedad, fortaleciendo sus vidas, alentándoles, Señor. Padre, otra vez te agradecemos por este momento, en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a la palabra del Señor. Hoy estaremos hablando acerca del ejemplo de Jesús en relación a la unidad. Y hay un pasaje muy claro que nos habla acerca de eso. Así que les invito rápidamente a abrir sus Biblias en Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Es un pasaje bastante conocido, pero con un mensaje muy pertinente, siempre muy oportuno. Filipenses capítulo 2, versículos 1 al 11. Tenemos también la lectura en las pantallas, así que si quiere acompañarnos desde ahí puede hacerlo. Dice Filipenses capítulo 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes,
sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Hay constantemente, vamos a encontrar constantemente que Dios siempre tiene algo que enseñarnos, aún en las situaciones complejas y situaciones de tensión por las que nos toca atravesar en la vida. Yo encontré algo que me llamó la atención en una de estas cosas que a veces se intercambian, pensamientos, ideas y reflexiones, ¿no? Y alguien reflexionó acerca del uso de la mascarilla y me pareció bien interesante. Dice, la mascarilla es para prevenir el COVID, pero consigo algunos propósitos. Ella vino también para, primero, bajar la nariz de quien vivía con ella levantada. Jalar las orejas para entender que fueron hechas para oír. Bloquear la boca hasta entender que es necesario escuchar más y hablar menos. Esconder el rostro para aprender a ver y sonreír con los ojos. Cubrir los labios para hablar con el corazón. Ella vino para decir, nadie es mejor que el otro. Pare, piense, escuche, sea solidario, sonría con los ojos y ame con el corazón. La vida es un soplo y la máscara una reflexión. Me pareció bien interesante, ¿no? Y cuando cantábamos esta mañana, mi obediencia es mi mejor adoración. Mi obediencia es mi mejor adoración. ¿Y cuántas veces nos cuesta, no? Obedecer al Señor. Obedecer sobre todo cuando lo que nos demanda o lo que nos pide no resulta sencillo, no resulta fácil. Como por ejemplo encontramos en este pasaje que es un claro llamado a la renuncia, a renunciar. Aquello que consideramos nuestro, aquello que consideramos nuestros derechos. Pero vamos al pasaje, vamos a ver cómo comienza el apóstol Pablo este capítulo 2 de Filipenses. Dice él, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, nuestro pasaje, nuestro tema ahí, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo sabe perfectamente bien los estragos que puede causar la falta de unidad o los conflictos entre los creyentes. Satanás sabe que puede usar la fragilidad o la carnalidad del creyente justamente para eso, para afectar la unidad del cuerpo. Cualquier síntoma que afecte la unidad, cualquier síntoma que nosotros percibamos, no debe ignorarse. No se le debe restar importancia. Hay conflictos, hay rocecitos entre dos personas. Preste la atención, porque ese conflicto puede convertirse en algo mayor, que pueda llegar al punto de destruir, de romper, de debilitar la unidad que es fundamental en la vida cristiana. La unidad es una columna importante para poder cumplir con la tarea y la misión de la evangelización. De ahí por eso Pablo constantemente está hablándole a los creyentes acerca del cuidado que debemos tener de la unidad del Espíritu, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, como un tesoro muy valioso. Y en este pasaje encontramos cómo hacerlo, o sea, qué es lo que tenemos que hacer para conservar y guardar y proteger y velar por la unidad.
No olvidemos que la preservación de la unidad, que el trabajo de la unidad no es una opción para el creyente, es una orden. Y como hemos mencionado, podemos pecar no solamente creando conflictos, pecado, sino además siendo indiferente a los conflictos que veo que se dan entre otros. Y me doy la media vuelta y me voy. Yo tengo que estar listo y dispuesto, solícito, como el apóstol Pablo nos exhorta a hacerlo. Este pasaje nos habla de lo insondable y profundo acerca de este valor. Hay un tremendo contenido teológico en este pasaje del capítulo 2, pero también hay un tremendo contenido ético. Este pasaje es una de las joyas de las Escrituras. Nos da un resumen bastante claro acerca de la obra de Cristo y nos deja lecciones muy claras, muy precisas acerca de la manera en la que nosotros debemos relacionarnos entre creyentes, con otros creyentes. Primero, ¿qué nos dice? Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Vamos a hablar de la humildad un poquito más adelante cuando veamos el ejemplo de Jesús. Pero en ese pasaje se nos pide que debemos tomar algunas decisiones, pero antes de hacerlo, debemos revisar las motivaciones que hay dentro del corazón. ¿Qué me motiva a hacer lo que hago? Y lo primero que nos dice, evita la contienda. Y no se refiere aquí del pleito, ¿no? de la bronca, ¿no? del conflicto. Se refiere a deja de competir. A eso se está refiriendo el pasaje. Ese pasaje se refiere a la persona que busca beneficio personal, sin importarle el costo que le toque pagar al resto, con tal de cumplir sus deseos o sus caprichos. Abarca la idea de exaltarse a sí mismo, pese a lo consciente del dolor que le puede causar a los demás. No me importa. Se construye sobre la desdicha de los demás. Este pecado, al igual que otros, comienza en el corazón, se gesta en el corazón del hombre. Y la primera víctima que encuentra es la persona que lo practica. El hombre de contiendas. Pero no solamente se queda con él, sino que se extiende y afecta a las personas que tiene más cerca. ¿Cómo darnos cuenta? ¿Cómo darnos cuenta si la motivación que tengo para hacer cualquier cosa o para tomar decisiones ¿cómo me doy cuenta que tengo este conflicto que Dios me pide que saque de mi vida porque no contribuye con la unidad? Si mi motivación es competencia, si estoy compitiendo, ese es un mal síntoma. Si mi deseo es ganar la contienda, estoy en pecado. A veces nos jactamos de tener un espíritu competitivo, ¿no? Yo soy competitivo, ¿no? Y lo vemos como una virtud. Pero el que tiene espíritu competitivo constantemente está compitiendo con todo el mundo. Aún con la esposa, con los hijos, siempre compite. La segunda cosa que nos dice que debemos quitar de nosotros es la vanagloria. Revisemos otra vez las motivaciones. ¿Lo estoy haciendo por competencia? ¿Lo estoy haciendo por vanagloria? ¿Qué es la vanagloria? Es la opinión elevada que tenemos de nosotros mismos. Mientras las contiendas persiguen metas personales, la vanagloria busca el reconocimiento de los demás. Quiero que me vean. Quiero que me aplaudan. Quiero que reconozcan lo que estoy haciendo por los demás.
Uno de los síntomas que debe ayudarnos a identificar este pecado es cuando creemos que siempre tenemos la razón y muy difícilmente damos nuestro brazo a torcer. Nos encaprichamos y nos cerramos en algo. Hay gente que se especializa en eso, que argumenta muy bien. Como nosotros decimos comúnmente, fácilmente voltean la torta. Y pueden hacer sentir a la persona que ofendieron ofensores. Y pueden hacer y sacarle un perdón a la persona. Lo más trágico de esto no es el daño que podamos causar, que es delicado, a los demás. Lo trágico de esto es que la persona vive engañada. Vive engañada. Y eso es lo peor y lo más triste de todo. Porque esa persona difícilmente va a permitir que Dios obre y trabaje en su vida. Esa persona ha perdido la conciencia de la necesidad que tiene de cambios en su vida. Y eso es peligrosísimo en un creyente. Si somos honestos con nosotros mismos, pobres en espíritu, como la palabra de Dios nos enseña, bienaventurados los pobres en espíritu. Si no se es pobre en espíritu, difícilmente podremos gozar de comunión con Dios, porque Dios no se relaciona con el orgulloso, con el altivo, con el soberbio. Dios se relaciona con el humilde. Y si no hay una buena relación con Dios, esa mala relación con Dios se va a evidenciar a través de una pobre, mezquina y egoísta relación con otros, con los semejantes. ¿Busco en lo que hago mi gloria o la gloria de Dios? Cuando me doy cuenta y soy consciente de esto, lo que toca hacer muchas veces es renunciar a los aplausos. ¿Cómo se hace? Haciendo las cosas sin que nadie me vea. O buscando que otros reciban los aplausos y yo no. Esos días se comentó mucho de la participación de este jugador, mitad peruano, mitad italiano, la Padula. No metió el gol. Fue Cueva el que metió el primer gol en la valla ecuatoriana. Pero leí algo que me llamó la atención. Alguien en su muro, en el Facebook, puso lo siguiente: pudo haber anotado su primer gol con la selección peruana, pero él prefirió que sea el gol del Perú. No sé si vieron la jugada. Él estaba frente al arco, pudo haber pateado, pero le dio pase al compañero para asegurar el gol. Me encantó el ejemplo, porque justamente habla de renuncia. De renuncia. Y es lo que nos toca hacer a los creyentes. Y finalmente, después de hablar, de evaluar el corazón, si hay contención, si hay espíritu competitivo, si hay vanagloria, la tercera cosa que nos dice es estimando a los demás como superiores a uno mismo. Tratando a las demás personas con respeto, como a superiores, porque ahí apunta el original del texto, respeto. ¿Trato a las demás personas de esa manera? No mirando, versículo 4, cada uno lo suyo, o por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No buscando tan solo el bienestar propio, sino el del resto. ¿Cómo eres en tus relaciones interpersonales? En primer lugar, tú. El creyente se distingue por un espíritu compartido. Entiende que más bienaventurado es dar que recibir. El egoísmo
el preferirnos a nosotros mismos en primer lugar, el no darle lugar ni respeto a los demás, es un pecado tan peligroso como el orgullo. Son pecados que van de la mano, egoísmo y orgullo. Y los dos afectan seriamente la unidad del cuerpo. Inmediatamente pasa en el versículo 5 a decirnos o a ponernos el ejemplo de Jesús. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y lo presenta en forma de orden. Tiene que haber el mismo espíritu o el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. No nos queda otra. El Señor nos está llamando. No andar de cualquier manera, de manera egoísta, con altanería, con orgullo. De manera egoísta, no, un ratito. Nos pone el ejemplo de Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? ¿Qué es lo que hizo Cristo? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Me llama la atención dos veces, porque lo menciona dos veces. Se despojó a sí mismo y más adelante dice, se humilló a sí mismo. Obviamente está hablando de la encarnación de Cristo, porque ya conocéis, dice Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico para que vosotros, por su pobreza, fueseis enriquecidos, 2 Corintios 8:9. No fue obligado a hacerlo, se despojó voluntariamente de su riqueza, para que tú seas rico. Se despojó a sí mismo de la autoridad divina que podía ejercer de manera independiente para vivir bajo la voluntad del Padre. Decidió voluntariamente no hacer uso pleno de sus facultades divinas. ¿Por qué? Por amor. Dice el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y llegando aquí, viviendo entre nosotros, se humilló aún más. Fíjense lo que dice Paul Res. Él escribió lo siguiente, mírenlo, dice él. Ese maravilloso Jesús le ayuda a José a fabricar un yugo en el pequeño taller de carpintería en Nazaret. Este es aquel que, de no haberse despojado de todo, podría sin dificultad alguna crear un sistema solar o una galaxia. Mírenlo otra vez, vestido de esclavo, servil, con toalla y vasija en la mano. Lava los pies de algunos de sus amigos, quienes, si no fuera por sus riñas, deberían lavar los pies de él. Se humilló a sí mismo. No olviden esto, exclama Pablo a esos amados amigos suyos en Filipos. Recuerden esto cada vez que se asome el más leve impulso egoísta y arrogante, para no romper así el lazo de la comunión fraternal. El ejemplo de Jesús apunta y las renuncias de Jesús apuntan a la unidad. Y el Señor aquí no nos está pidiendo algo que Él no haya hecho. ¿Cómo se logra esto? En el poder del Espíritu. ¿Puede Víctor? No. Tiene que ser el actuar del Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Puede Juan? ¿Puede Pedro? No. Eso se logra en el poder del Espíritu Santo. Y evidentemente Jesús anduvo en la llenura y en el poder del Espíritu Santo. Y cuando nos pide eso es porque podemos y debemos hacerlo. Lo que nosotros tengamos que dejar o abandonar en razón de la unidad no tiene punto de comparación con todo lo que tuvo que dejar Jesús. Su humillación lo llevó a la cruz.
Su humillación lo llevó a la cruz. Su humillación terminó en la cruz. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Así te cueste la vida, en razón de la unidad. Es una verdadera tragedia, comenta un comentarista, un hombre creyente, dice, es una verdadera tragedia que la cultura moderna, incluso gran parte de la iglesia, haya rechazado los principios bíblicos ordenados por Dios, como la humildad y abnegación, en gran medida por la psicología secular. Cuando la virtud suprema es el amor propio y el propósito final en la vida es la satisfacción personal, el respeto mutuo es desplazado por la falta de respeto, el servicio recíproco por la apatía y la indiferencia, y el amor entre hermanos por la enemistad y el odio. Se despojó a sí mismo, se humilló voluntariamente, no es que lo humillaron, optó por la humillación propia. Pudo haber llamado a un ejército de ángeles para que lo defiendan. Pudo haber descendido de la cruz y lo soportó por amor. Versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Cómo culmina todo esto? La humillación de Cristo, las renuncias de Cristo, en su exaltación. En su exaltación. La respuesta de Dios a la humillación, a la obediencia absoluta al Padre, que muchas veces nos pide y demanda cosas que a nosotros nos cuesta entender y procesar. ¿Por qué tengo que dejar si esto es mío? No existen cortes ni atajos en la vida cristiana. Dios nos pone muchas veces en situaciones donde vamos a tener que perder, entre comillas, a las que vamos a tener que renunciar para poder recibir. Pero ese principio también rige para nosotros, porque dice la Biblia, el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. No al que lo humillan, la humillación voluntaria. Tengo la opción de defenderme, de hacer valer mis derechos. Decido. Y estamos hablando en el ámbito entre creyentes, de la unidad en la iglesia. Voluntariamente tomo una decisión, creyendo que el camino me lo muestre y me lo señala Jesucristo. El camino de la unidad, el camino de la unidad al que tú y yo estamos llamados como creyentes, es la cruz. Es la humillación voluntaria y la obediencia absoluta al Señor. Esa es su voluntad. ¿Puedes escuchar ese mensaje y dejarlo pasar? Y ser indiferente a este llamado del Señor. O prestarle atención. Si le prestas atención, sumas. Y lo que te espera es la recompensa final que el Señor da a aquellos que siguen sus pisadas. Otra vez la cruz. No hay manera, no existe otra manera, ni otro camino de estar listos para cuidar la unidad si no pasamos por la cruz. Y la unidad en ese momento es clave, hermanos. La unidad.
Creo que de alguna manera todos hemos experimentado una sensación de soledad, de abandono estos días. ¿Qué voy a hacer? Qué importante es la unidad. Qué importante hoy más que nunca es volver y mirar a los lados y saber que no estamos solos, que formamos parte de una familia, que somos un cuerpo y tenemos responsabilidad los unos con los otros. Animémonos, alentémonos, echemos mano de la fe, oremos los unos por los otros, ayudémonos. Que ese mensaje no solamente quede en algo teórico, sino convirtamos eso en algo práctico. Que la unidad entre nosotros sea genuina. Si hay gente a la que tienes que pedirle perdón, hazlo. Si hay personas que se sienten ofendidas por algo que dijiste, algo que hiciste, una mirada que lanzaste, acércate. Eso es cruz. Eso es cruz. Te invito ahí donde estás, a que inclines el rostro. Lleva luz tu corazón delante del Señor. No me toca a mí hacerlo, te toca a ti. Dile al Señor, Señor, reconozco la pobreza de mi corazón y lo orgulloso y egoísta que he sido. Te pido que me perdones y me ayudes, Señor, a estar listo, siguiendo el ejemplo de Cristo, a humillarme, a morir, a la vanagloria, a la contienda, al egoísmo, para experimentar de ti algo nuevo en mi vida, algo distinto en mi vida. Me pongo en tus manos y úsame para bendición de otros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermano. Continuamos con nuestro tiempo de adoración. Adelante.